All right, Shalom. Primero, como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Makakwadash. Doble honores a los apóstoles, ancianos de la Gran Piedra de Molino, y saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con nuestra lección, ojalá sea edificante, y básicamente vamos a entrar en como dice aquí en 2 Corintios 13:8, porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino a favor de la verdad. Okay, so esta escritura aquí, man, okay, explica que básicamente no hay nada que esta gente puede hacer contra la verdad. Okay, estas falsas religiones han usado la Biblia por años y trastornado y cambiado cosas y malinterpretado las escrituras para hacer a la gente creer cosas que no son verdad o no son bíblicas. Pero en realidad no han hecho nada contra la verdad, porque al mismo tiempo es la Biblia, ¿ok? Y lo que ellos han dicho sí está allí, pero aunque no tienen el puro entendimiento para discernir y explicar las cosas, los profetas están aquí para explicar las cosas correctamente como deben ser, ¿ok? Y aunque estos diablos tienen la Biblia, ¿ok? Ellos no pueden hacer nada contra la verdad. No hay nada que ellos pueden venir contra la verdad para tratar de cambiarla, porque aunque traten de cambiar escrituras, quitar libros y hacer todo lo que ellos han tratado de hacer por estos años para tratar de cubrir la verdad, no hay nada que en realidad pueden hacer contra Yahweh Hashem Yahushai, porque Yahweh Hashem Yahushai pone un espíritu en ellos para que comiencen a hablar la verdad. Como vamos a mirar aquí en el punto y caso de este vato, Chuck Missler, okay, de esta iglesia, que le está dando una lección o un sermón a su congregación en la historia de los edomitas, okay. Y como dije, man, cuando tú has visto a un pastor entrar en explicando y hablando de Jacob y Saúl o de los edomitas, okay, ellos no saben y no entienden nada de eso, okay. Dame un segundo. All right, Salakia, man. So ahora estos edomitas, okay, o estas iglesias, okay, por parte de que los verdaderos israelitas están saliendo a las calles predicando la verdad, ellos ahora tienen que explicarse, tienen que explicar cosas, okay, ya no pueden venir con esa mierda de que ese libro está sellado o nadie sabe qué es eso o Dios trabaja en maneras misteriosas. No, man, la escritura dice, okay, y el Señor dijo, as a matter of fact, vamos acá. Okay, Mateo 13, uh, voy al punto. Y él, 11, y él respondió y les dijo, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Ok, esto es el Señor hablándole a sus discípulos, a sus hombres, a los que oyen y siguen la voz de Yahweh Hashem Yahushai. Y nosotros somos esos hombres otra vez acá, siguiendo y oyendo la voz de Yahweh Hashem Yahushai y predicando el mismo mensaje que ellos estaban predicando hace 2000 años. ¿Ok? Y parte de ese mensaje es que este es un misterio que solo es dado a unos pocos, al remanente. ¿Ok? Las iglesias no fueron dados estos, pero como dije, ahora estas iglesias tienen que dar respuestas. ¿Quiénes son los edomitas? Ya no pueden decir como Vocab Malone, ¿ok? Este vato que dice que ya son extintos. Los edomitas fueron extintos en 70 AD o cuando los macabeos hicieron su revolta, ellos los exterminaron y ahí terminó. Y es mentira, ¿ok? Porque entonces, ¿cómo explicas Herodio? Y la línea de los Herodios, ¿ok? Y este edomita aquí, este pastor, va a entrar en esa historia.
¿ok? Y aunque en su sermón él todavía anda trastornando y malinterpretando escrituras, esta historia que él está sacando, ¿ok? Que es bíblica y también hay otros libros que apoyan esta historia, ¿ok? Está al punto, ¿ok? So regresando como mencionamos en Salmo 64:8, que sus propias lenguas iban a caer sobre ellos, iban a testificar contra ellos. ¿Ok? Y este misterio es dado al remanente, no a todos, ¿ok? A los que son parte del Mysterion, ¿ok? Esas almas iniciadas para entender los secretos de Yahweh Hashem Yahushua. All right, so voy a poner este video y tengo subtítulos aquí, ¿ok? Y lo voy a poner pausa y leer y traducir la información que él está compartiendo con nosotros, right? All right, so ahí vamos. That period of the Hasmoneans. But something occurs that most people don't notice or pay attention to. When John... Ok, eso él está ahorita hablando durante la captividad griega. Ok, él está entrando en la historia de que muchos no prestan atención a esta parte de la historia. Ok, y muchos no la prestan atención porque la mayoría de estas iglesias estuvieron de acuerdo en sacar los libros llamados los apócrifos y decir que no son canónicos y los escolares, que a los eruditos no lo aprobaron. Ok, y eso es una mentira. ¿Ok? Son canónicos, son parte de las Santas Escrituras. ¿Ok? No vas a poder saber qué es lo que pasó entre medio de la época del Antiguo Testamento y cómo es que entramos al Nuevo Testamento si no tienes esa historia, ¿ok? Los libros de los Macabeos tocan en esa historia, cómo los griegos entraron y oprimieron y forzaron a la mayoría de nuestra gente a convertirse y llamarse griegos. ¿Ok? Por eso es que cuando entras en el Nuevo Testamento, tú no vas a saber nada, ¿ok? De cuando la Escritura dice que no hay diferencia entre un griego y un judío, si tú no conoces la historia de qué pasó durante la helenización y la conquista griega, que está escrita en los libros de los apócrifos, específicamente los libros de los macabeos, ¿ok? Y como él mencionó, muchos no prestan atención durante este tiempo de una dinastía o una familia que se llamaban los asmonios, que son los macabeos, ¿ok? Y él va a entrar en un cacho de esa historia. So, les voy a dejar que de la boca del diablo, ¿ok? John Hyrcanus reconquers Hebron and Idumea. Ok, dice, durante este tiempo había un hombre que se llamaba John Hyrcanus, ok, o en español Juan Hircano, ¿o sabes qué? Que he entrado yo en este, ok, John, ok. Ok, que Juan Hircano no se parecía como este, ahí lo tienen como un fucking árabe acá, all right, que era un alto sacerdote y descendiente de los macabeos, ok, pero Juan Hircano, ok, so regresando acá, ok, dice, durante esta época hubo un hombre, Juan Hircano, descendiente de la dinastía Asmonia, que son los macabeos, él reconquistó, ok, a esa tierra. Ok, cuando él hizo eso, uh, también hizo una cosa que um, básicamente falló en su contra. Ok, He forces them, the Edom. ok, so esto es lo que hizo Juan Hircano. Right, y se los voy a traducir. Y esto él lo sacó de 1 Macabeos 10, ok, de 84 a 89, ok, capítulo 11 de 60 a 62, y también de las antigüedades de Josefo, ok. So, vamos a leer aquí lo que puso este vato. Ok, y dice, conversiones forzadas al judaísmo, ok, o básicamente, porque no se llamaba al judaísmo, ok, básicamente lo que era, uh, los estaban forzando básicamente a seguir las leyes, estatutos y comandamientos y costumbres que nosotros estábamos siguiendo, ok, so dice, conversiones forzadas
a practicar lo que los hebreos israelitas practicaban. Dice, Hebrón permanecía bajo control edomita hasta que Judas Macabeo retomó la ciudad bajo control judío en 164 AC. Dice, 38 años después, en 126 AC, tuvieron que ser reconquistadas por el ejército judío un príncipe y sumo sacerdote llamado Juan Hircano. Los idumios, que idumio es la manera griega de decir Edom, fueron obligados y forzados a morir o se les hizo proselitismo a practicar las costumbres de los israelitas. So aquí Juan Hircano les dio dos opciones a estos edomitas. O se convierten, comienzan a practicar las leyes y los estatutos en sus vidas, y se convierten o mueren, y muchos murieron, pero también muchos, en vez de escoger la muerte, decidieron convertirse y comenzar a practicar las costumbres de los israelitas. Y de ahí, en esta historia, es donde tú tienes a los supuestamente llamados judíos que practican el judaísmo hoy en día. Este vato lo va a explicar aquí en este video. Va a sacar la información, porque ustedes no nos quieren creer a nosotros, un pinche fucking indio y un moreno no le va a hacer caso a otro latino, a otro moreno. Pero ahora oye lo de la boca del mero diablo él mismo. Maybe lo crees ahora. Porque si no es blanco, no es santo, y si no sale de su boca, no es verdad, right? O ahora oye la de la boca del mero diablo. To either die, flee, or convert to Judaism. So we know a lot about how Jews were forced to convert to Christianity under the Spanish, late in the Spanish Inquisition and all that. What many people don't realize is that when the Jews were in control of that area, they forced the Edomites, who theoretically were their brothers, into Judaism. So ahí dice, so durante este tiempo, cuando existió Juan Hircano, él le dio como dije, dos opciones a ellos: o te conviertes o te mueres. Que muchos escaparon, right, huyeron, pero para mayoría esa es la única opción que les quedó, y como dice acá, teóricamente éramos hermanos, right, Jacob y Esaú, pero al mismo tiempo nosotros los forzamos a ellos a practicar nuestras costumbres y a dejar las cosas que ellos hacían, porque recuérdense, Esaú, él tenía su Dios, su Dios era el oro, como uno de los hijos o nietos de Esaú, Elifaz. Dios es mi dinero, oro es mi Dios, pero como está diciendo este vato aquí en este sermón o esta lección, de que los edomitas y los israelitas ya somos hermanos, pero como también entró en esta lección, si quieren ver el resto, él entró en Jacob y Esaú, y como somos dos naciones separadas, y como uno que lee y dice, ¿cómo que pudieron tener la misma mamá y papá y son diferentes naciones? El Señor lo hizo así, Él puede hacer lo que le da la gana. Si el Señor dijo que así fue, así fue. Y si tú no lo crees, pues es porque el Señor no lo puso en ti para que creas. Es porque esta verdad no es para ti. So continuando. Under penalty of death. That's in 1 Maccabees, and it's also detailed by Josephus. I'm mentioning that because you won't understand subsequent history unless you understand that the Edomites were forced to become forced into Judaism. So dice, yo tengo que hablar de esto porque si no, muchos de ustedes no van a entender la historia en cómo estos idumios o edomitas, fueron convertidos a practicar las leyes de los judíos, man. Key point to remember. About 47 BC now, forced into Judaism. Key point. Eso ya leímos. Remember. About 47 BC now, Julius Caesar promotes Idiomæon Antipater as the procurator of Judea. So como dice acá, dice
ascenso de los idumios. Dice, en 47 AC, Julio César promovió al idumio Antipater como procurador sobre Judea, Samaria y Galilea. ¿Ok? ¿Ok? Como dijo acá, Julio César, ¿ok? Puso a encargo a este vato porque él era uno de ellos, ¿ok? Un edomita, pero él practicaba las costumbres de los israelitas. So ellos dijeron, pues, hey, este es un convertido, pues mejor uno de nosotros convertido que sea encargado en vez de uno de los verdaderos, ¿ok? Porque él va a hacer lo que beneficia a nuestro interés, ¿ok? Porque los griegos, los romanos, ellos eran edomitas, ¿ok? Igual como Antipater, ¿ok? Los Herodios y esa línea, ¿ok? Idumean, Jewish, that's a family's horrible. See, so an Idumean to the Roman mind is perfect, is an acceptable Jew, so to speak. Ok, eso dice en la mente romana, ok, es perfecto, es un judío aceptable, así por decirlo, porque básicamente es uno de ellos que fue convertido y para ellos pues les sirve, es útil, ok. So they appoint Antipater as procurator over Judea, Samaria, and Galilee. So pusieron a Antipater como procurador de Judea, Samaria y Galilea. And by the time you get to 10 years later, the Romans name Herod, the son of Antipater, as king over Israel. Ok, y 10 años después, en 37 BC, ok, los romanos, o en 37 AC, los romanos nombraron a Herodes, hijo de Antipater, rey de Israel. Ok, His mother, by the way, was Nabatean. y su madre era Nabatea. Idumean is just, that's a Greek term for Edomite. Ok, dice, Salakia. Dice, los idumios tenían 5 siglos de historia previa en Israel al momento de la llegada del Mesías Yahawashi. Ok, so esta familia o linaje de los Herodes, ok, que uno era hijo de Antipater, ok, que uno de ellos era el que puso el decreto, ok, vamos ahí. Ok, rapidito. Mateo 2. Ok, y 3, vamos al punto. Dice, y cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén, y mandó a llamar los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa, y les preguntó de dónde se supone que nacerá el Mesías. En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Ok, y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría y entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron los cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mira. ¿Ok? Dice, cuando llegó al momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Yahweh Hashem Yahushai les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. ¿Ok? Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate y huya a Egipto con el niño y a su madre, dijo el ángel,
y quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Ok? Si este verdaderamente era un judío, ¿por qué él quería ir a matar al Mesías? Si el Mesías iba a ser parte de su salvación también, ¿por qué él puso un decreto para ir a matar a los niños de 2 años y abajo? Porque no era un hebreo israelita, era un converso, ¿ok? Un edomita que su linaje, sus antepasados fueron forzados por Juan Hircano a practicar las leyes y los estatutos de los verdaderos israelitas, ¿ok? Esta línea de idumios, de edomitas, de Herodes, ¿ok? Regresaban y eran de sangre edomita, ¿ok? No eran israelitas. ¿Ok? Porque si fuera así, entonces Herodes verdaderamente hubiera ido con los sabios y lo hubiera adorado, pero él quería adquirir información, no para adorarlo, pero para ir a matarlo. ¿Por qué? Porque eso quería decir que el reino de estos malditos impostores en Israel iba a terminar, porque el verdadero rey al trono había nacido. ¿Ok? Y ellos ya tenían cuánto tiempo, como leímos acá, cinco siglos, ¿ok? Antes del tiempo que llegara Yahawashi, ellos estaban dominando y controlando ahí. ¿Ok? So, continuando. 5 centuries of prior history in Israel by the time that Jesus makes his appearance. The everlasting hatred is still operating. The struggle between Esau and Jacob runs all through the Bible. The Herods of the New Testament were... ¿Ok? Y como dijo acá, all right? Y sí, que es verdad. Ok, como miramos, dice acá, dice el odio eterno, dice la lucha entre Isaú y Jacob recorre toda la Biblia desde el Génesis, ok, desde el jardín, ok, desde Caín y Abel. Luego regresaron como Jacob y Isaú. Dice los Herodes del Nuevo Testamento eran edomitas, ok, so ahora ya entendemos por qué Herodio tenía ese odio contra Yahawashi cuando él oyó la noticia que había nacido el Mesías. Él quería adquirir información para ir a matarlo, no a adorarlo. ¿Por qué? Porque regresa a ese antiguo odio eterno entre los edomitas y los israelitas. ¿Ok? Por eso, y tú tienes que entender esto es profecía. ¿Ok? Si tú no entiendes la historia, tú no vas a entender los misterios y lo que quiere decir la Biblia. ¿Ok? O de lo que está hablando, man. Continuando. Edomites. To a non-Jew, they looked like a part Jew, but to the Jews, they hated the Edomites, and the Edomites hated them. Ok, dice para alguien que no verdaderamente era un israelita, tú mirabas a un edomita y decías, pues ese es un israelita convertido. Ok, pero dice, pero para los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas, ellos odiaban a los edomitas y los edomitas los odiaban a ellos. One of the Herods killed the Jewish babies in his attempt to destroy Christ in Matthew 2. Ok, como dice acá, ok, uno de los Herodios, ok, mató a los bebés judíos o israelitas en su intento de destruir a Yahawashi. Y otro Herodes, okay, porque como dije, era una línea, okay, de gobernantes. Otro Herodes asesinó a Juan el Bautista, okay, regresando a ese odio perpetuo entre Isaú y Jacob. Another Herod murdered John the Baptist. Another one killed James the... Okay, y otro Herodio mató a Santiago, el hermano de brother of John. El hermano de Juan. And the struggle between the Israelis and the Arabs today is but a continuation of this same battle that started in Genesis 25. Ok, aquí pues se va a la izquierda y caga al palo este pastor, porque dice, la lucha entre los israelíes y los árabes, ok, continúa hasta el día de hoy, y eso no es lo que está hablando, ok, porque ahora este vato va a querer decir que los árabes son Isaú, ok, eso no es la verdad, ok, estos que se llaman israelíes hoy en día, ellos son Isaú, ellos son edomitas, específicamente de la casa de Amalek. Ok, so aquí, mira, te está dando un chingo de información buena y verdadera,
pero luego su entendimiento la caga aquí porque está conectando a esos que se llaman judíos y no son, ¿ok? Y tratando de conectar la situación que está pasando allá en Israel con Palestina y todo eso y decir, ves, los árabes son los edomitas, como la misma mierda que trató de decir fucking Netanyahu, ¿ok? De que tenemos que cumplir, donde dice que tenemos que destruir a los amalequitas, cuando ese güey es una amalequita, ¿ok? Continuando, There's more to it than that. ¿ok? Dice, la caída de Jerusalén en 70 AD. Dice, en el momento de la caída de Jerusalén en el año 70 AC, hubo un caos grave entre los celotos idumeos y los israelitas ortodoxos. ¿Ok? Y los apóstoles han entrado en esto, ¿ok? En 70 AD y durante esas guerras, lo que llaman las guerras romanas judías, ¿ok? Habían edomitas al lado de israelitas peleando contra romanos. ¿Por qué? Porque estos eran edomitas que habían sido convertidos durante el tiempo de Juan Hircano. ¿Ok? So ellos se creían que eran y tenían parte en esto y pelearon al lado de israelitas contra sus hermanos, ¿ok? Los romanos edomitas, ¿ok? Y los apóstoles han entrado en esa historia. At the time of the fall of Jerusalem in 70 AD, there was civil turmoil among the Zealots, the Idumeans, the Orthodox Jews. Even among themselves, they're fighting. 20,000 of Idumean infantry slaughtered many of the Orthodox Jews. That's not. Ok, como dice, 20,000 edomitas, ok, de infantería masacraron a muchos de los israelitas o los judíos ortodoxos. A surprise. Many fought with the Jews against the Romans. That Ok, is a dice, surprise. muchos edomitas Many were killed. pelearon con los israelitas contra los romanos. ¿Ok? Y eso no es algo que te da, oh my God, ¿cómo puede pasar? Man, si Satanás está dividido en su casa, ¿cómo va a parar? Y estos son edomitas. ¿Ok? Los edomitas siempre han tenido también pleitos entre ellos mismos. ¿Ok? Son una raza sangrienta que entre ellos mismos ni se pueden llevar. No saben cómo llevarse. Siempre están llenos de traición y hambrientos por el poder y el control de las cosas y a ellos no les importa si ellos matan a ellos mismos. ¿Ok? So, como dice, habían edomitas conversos que se unieron a los israelitas para pelear contra edomitas romanos. Muchos fueron matados, muchos fueron vendidos en esclavitud y muchos se unieron, ¿ok? Uh, um, como dice acá, se la queda, me ponerlo. Sold into slavery or enjoined among the 40,000 set free by Caesar. ¿Ok? Habían como 40,000 que fueron libertados por César. ¿Ok? 40,000 were set free by Caesar. Interesting. ¿Ok? 40,000 edomitas conversos fueron librados por César. Y como dijo, interesante, porque los verdaderos israelitas estaban siendo crucificados, puestos a la muerte, ¿ok? Ejecutados en el Coliseo y siendo ejemplos en básicamente para cualquier persona que trate de oponerse contra el reino romano, el imperio romano. ¿Ok? Dice, en cambio de nombre de la tierra, dice, Bar Kokhba tenía unos 200,000 hombres a su mando y había recapturado Jerusalén y muchas fortalezas en todo el país. So now we have, when you get to about 135 BC, you got Bar Kokhba he has about 200,000 men at his command, and he recaptured Jerusalem and had a whole rebellion against the Romans. Bar Kokhba, the Bar Kokhba revolt. Emperor Hadrian called legion after legion to crush the Jewish insurgents. Ok, so acá te dice también que el emperador Adrián, ok, él también llamó a legiones para combatir y tratar de parar a estos que se estaban rebelando contra ellos, man.
over 580,000 lost their lives, and Hadrian purposed to stamp out Jewish nationalism. Ok, como dice acá, ok, como dice, dice Adriano se propuso acabar por completo con la nación, ok, y tradiciones como la circuncisión, el sábado y la lectura de la Torah estaban prohibidas bajo pena de muerte, ok, y esto es algo que, como dijo este vato, ok, que no entienden, ok, no entienden estas cosas. ¿Ok? O piensan que estas cosas no importan, y claro que esto importa. Esta historia es crucial para entender la diferencia entre los gentiles y los israelitas y cómo es que gentiles fueron convertidos y aceptados en la congregación, a la iglesia. ¿Ok? Porque esos eran esos israelitas que perdieron su heredad y fueron forzados a seguir y convertirse en griegos y romanos durante esos reinos. ¿Ok? Donde las tradiciones de la circuncisión, guardar el día de reposo y leer la Biblia era un penal que si te encontraban haciendo eso, la pena era la muerte. Eso es lo que pasaba, fue prohibido a nuestra gente. ¿Ok? Y igual como nosotros cuando estábamos en nuestro poder forzamos a estos edomitas a seguir nuestras costumbres, o cuando ellos tomaron poder, ellos forzaron a nuestra gente a seguir sus costumbres, ¿ok? Entirely. Traditions such as circumcision, the Sabbath, reading the Torah, was forbidden under penalty of death. He was serious about it. Now, what they wanted to do is name the land under as in terms of the Jews' worst enemy. Well, the Romans had two choices in their mind. Idumea was their enemy, and Philistia was their other enemy, the Philistines. And Ok, so como puso acá el vato, ok, dice, el cambio del nombre, dice, al elegir al peor enemigo de los judíos o de los israelitas, los romanos tenían dos opciones, los idumeos, los edomitas y los filisteos. Ok, y tú lees esa historia, ok, los primeros que fuimos en guerra eran estos filisteos, eran los camitas, ok, pero también Edom estaba allí, él se unía con los camitas, se unía con moabitas, con amonitas, con otras naciones para venir contra nosotros. Lee esa historia, ok, so, ellos siempre han sido nuestros enemigos, hasta el día de hoy siguen siendo nuestros enemigos. And Philistia was their other enemy, the Philistines. And Idumea, though, in the Jewish mind, remembering that while many of them fought against the Jews, some fought with the Jews in the recent unpleasantness. So they look at Idumeans as a near Jew, is the point. So when they look for a name for the land, they pick Philistia because that was something they could understand. The Idumeans were viewed as practitioners of Judaism. Ok. Como dice acá, dice, los idumeos eran vistos como practicantes de las costumbres de los israelitas y no un enemigo tan grande como los filisteos. Ok. Not as great an enemy as were the Philistines. And so there are many today, to this day. All right. Y como puso, mira la escritura allá. Ok. Hay muchos que son judíos, pero no lo son. Ok. Apocalipsis 2:9 y 3:9. Ok, y ahora ya entendemos, porque cuando tú tienes que explicar las escrituras, las tienes que explicar bien. Y ahora entendemos que eso, Apocalipsis 2:9 y 3:9, está hablando de esos verdaderos judíos, ok. Pero al mismo tiempo, en doble sentido, tú lo puedes aplicar a estos que hoy en día se están llamando judíos y no lo son, ok. Y esta es la historia, ok, como brevemente está tocando en cómo edomitas fueron forzados a seguir nuestras costumbres, ¿ok? Porque si no, iban a ser puestos a la muerte. Who claim to be Jews but are not. And the book of Revelation
in chapter 2, verse 9, and chapter 3, verse 9, Jesus makes mention of those who say they are Jews and are not, but are actually of the synagogue of Satan. So, él lo dijo, man. So, hay judíos que se llaman judíos y no lo son, pero en realidad son de la sinagoga de Satanás. ¿Ok? So, aún el tiempo, porque las escrituras, también el Señor los llamó hijos del diablo, si tú eres de tu padre, el diablo, right? Él estaba diciendo eso a israelitas. ¿Ok? Pero en esto, ¿ok? Tienes que calificar y explicar las escrituras. ¿Ok? Ya estaba hablando originalmente de israelitas, pero hoy es aplicable también a estos que fueron convertidos. Se llaman israelitas o israelíes, pero en realidad no tienen nada que ver con la gente bíblica, ok, de la Biblia, con los verdaderos israelitas. Wow. We need to understand who the Edomites are. Dice, wow, necesitamos entender quiénes son los edomitas. Ahora, ¿por qué después de 500 años de ellos enseñar sus pocas mentiras por todo el mundo, ahora necesitamos entender quiénes son los edomitas? ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que son los edomitas. Están siendo recordados todos los días por los verdaderos profetas que Yahweh Hashem Yahushua ha mandado al mundo. Ok, cada día en YouTube ellos están mirando, ok, que esta verdad está creciendo más y más y ellos están perdiendo gente de su congregación, como entré en la lección de ayer. Ok, so ahora ellos tienen que explicar cosas, man. Hay gente en su congregación que les está viniendo a ellos diciéndole quiénes son los edomitas. Ok, como dijo este vato, man, y como dicen las escrituras, nosotros debemos de saber y juzgar asuntos, sean grandes o pequeños, man. Porque la iglesia te dirá, pero ¿quién importa quién sos? No me importa si sos negro, amarillo, morado, azul. Dios ama a todos y esa es una de las más grandes mentiras, ok, que hoy está siendo revelada y expuesta, que te enseña que estas iglesias no tienen la verdad, man. Ok. We look at maps up until 135 AD after the Bar Kokhba revolt, they still displayed Idumea. Ok, como dice acá, si tú miras a mapas, ok, hasta el año 135, ok, DC, después de la revuelta de Bar Kokhba, todavía mostraban a Idumea. Dice, después de que los romanos decidieron llamar a la tierra Palestina, Idumea se desapareció de los mapas y de la historia de historia futuro. Ok, pero nosotros sabemos que quién es Idumea, nosotros sabemos que ellos han cambiado y trastornado todo el mundo. Ok, And after the Romans chose to name the land Philistia, in fact, Palestina in the Latin, Idumea disappears from future maps in history. The Edomites, later known as Idumeans, became. right. Dice, los edomitas, luego también conocido como los idumeos, se asimilaron en lo que hoy en día es Palestina. Ok, so Palestina es allí donde están estos ahorita y como miramos hoy en día que se andan peleando los ismaelitas y los edomitas por una tierra que ni les pertenece a ninguno de ellos. Became assimilated into the Palestinians of today, among other places. Many of the more powerful families intermingle with the Greeks and then the Romans as the power moves on. Ok, dice, y estos edomitas se mezclaron, sus familias poderosas que se mezclaron con los griegos y luego con los romanos a medida para avanzar en el poder. Ok. When you get to Ezekiel chapters 25 through 32, he deals with the judgment on the nations. Ammon, Moab, Edom, Philistia, Tyre, Sidon, Egypt are the seven. All of them are Muslims. Ok, cuando tú miras acá y ahí está cagando el palo acá. Y como dice juicio sobre las naciones en Ezequiel 25 a 32, está hablando de Amón, Moab, Edom, Filistea, Neumat, Tire, ok, Sidón y Egipcio. Y como él puso acá, todos son musulmanes. No, ok, Amón son los japoneses hoy en día, Moab son los chinos, Edom son estos gringos, Filistea son los camitas, los africanos, Tire y Sidón y Egipto también son camitas.
¿ok? Y estas son naciones enemigas de los verdaderos israelitas, ustedes latinos, nativos, americanos y morenos, ¿ok? But the one about which the Bible says the most is Edom. ¿Ok? Dice eso, aunque todas esas naciones son enemigas de los israelitas, ¿ok? Lo más importante y los enemigos más grandes que tenemos nosotros son Edom, ¿ok? Y mira lo que pone acá. Dice la sentencia contra Edom. Dice el juicio contra Edom se menciona en más libros del Antiguo Testamento que contra cualquier otra nación extranjera. Isaías 11, ¿ok? Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Amos, Abdías, Malaquías, Joel. ¿Ok? Tú tienes que entender esto, ¿ok? Porque los profetas no solo estaban diciendo estas cosas porque pasaron en su tiempo, no, muchas de estas cosas como Abdías, Jeremías, Isaías, Joel, está hablando de cosas proféticas en el futuro, cosas que en estos días vamos a mirar que se van a cumplir, ¿ok? Como Abdías 1, la destrucción de Edom, ¿ok? Edom is mentioned in more Old Testament books than is against any other foreign nation. In Isaiah 11 and 34 and 63, Jeremiah 9, 25, 49, so on. Ezekiel 25 and 35, Amos 1, Amos 9. In fact, Amos 9 is quoted by James in Acts 15. Obadiah, the whole book is focusing on the judgment against Edom. And I encourage you, when you study that, to get even more serious about really understanding the background of Edom, and perhaps most usefully, find out who you believe are Edomites to this day. Dice, si tú lees el libro de Abdías, dice, yo te sugiero que hagas tu estudio profundamente en la historia de quién son los edomitas para descubrir quiénes son los edomitas el día de hoy. ¿Ok? So, yo pensé que ya no existían. ¿Ok? So, este es un compa, all right? Un compañero de como dije, Vocab Malone, y él te está diciendo aquí, ¿ok? Un cristiano pastor diciéndote que los edomitas todavía existen y tú tienes que saber y estudiar para saber quién eran en el pasado y para también entender quién son hoy en día. ¿Ok? Y él mencionó, eran griegos, eran romanos, ¿ok? Entendemos que América es una extensión de Roma. O estos americanos, estos gringos americanos o los fundadores de este lugar eran edomitas también, ¿ok? Son edomitas también. Te podemos decir y te hemos estado diciendo quiénes son los edomitas por años, comenzando con los apóstoles, ¿ok? Malachi 1:4, and of course Joel 3:19. That's what introduced this little insert, was verse 19. Edom shall be a desolate wilderness. ¿Ok? Como dice acá, Joel 3 y 19, ¿ok? Dice, Egipto será una desolación y Edom será un desierto asolado por la violencia contra los hijos de Judá y por haber derramado sangre inocente en su tierra. ¿Y quién hizo eso? Solo lee la historia, ¿ok? De lo que ha pasado entre morenos y gringos, ¿ok? Es bíblico, ¿ok? ¿Por qué? Porque somos Israel y ellos son Edom, Jacob y Isaú. Los descendientes de Isaú son los edomitas y los descendientes de Jacob son los israelitas. Y ese odio y esa violencia existe hasta el día de hoy. ¿Ok? For the violence against the children of Judah, because they have shed innocent blood in their land. That's all about Edom. Let's continue, though. Verse 20. But Judah shall dwell forever, and Jerusalem from generation to generation, for the Lord dwelleth in Zion. So the Lord's actually going to wipe away. Ok, eso como dice Joel 3 y 21, dice, porque limpiará la sangre de ellos que no ha limpiado, porque Yahweh Hashem Yahushai habita en Sion. El Señor borrará la culpa de sangre de las naciones en su persecución del pueblo de Dios. ¿Ok? So, como él puso acá, ¿ok? Dice, él va a juzgar a las naciones. ¿Ok? Y número uno, Edom. Away the blood guilt of the nations in their persecution of God's people.
And that's a term there, to be free from the oath or obligation. And after I have judged the nations, I will be free from my obligation concerning the blood of Judah. In other words, that promise will be fulfilled. Eso, como dijo, esa promesa va a ser cumplida. ¿Qué es qué? Profecía. Abdías, Jeremías, Isaías, Ezequiel. ¿Ok? Ellos saben, man, este vato en su estudio tú lo miras, él sabe, no lo dice, pero él sabe quién son los edomitas. Ok, y por eso él dice, yo les sugiero a ustedes que hagan el estudio y la historia de quién eran los edomitas antes para averiguar quiénes son los edomitas hoy en día. Y nosotros aquí te decimos, ok, te salvamos el estudio y todo ese tiempo para que no lo gastes. Te decimos, estos edomitas son los gringos hoy en día, man. Se llaman rusos gringos, americanos gringos, europeos gringos. Son edomitas. Y miramos como hoy en día, igual como en este día, habían conversos que se habían peleando contra otros edomitas, edomitas romanos, edomitas griegos. No hay nada diferencia hoy. Ok, miramos como americanos edomitas tienen pleito con rusos edomitas y los rusos edomitas con los europeos edomitas. Y esta guerra mundial 3 va a ser una guerra de edomitas que básicamente van a forzar y arrastrar al resto del mundo en este pleito. Pero al fin del día es profecía también. ¿Ok? Eso te enseña también, como dice en el libro de 4 Esdras, capítulo 6, que Isaú es el fin del mundo. ¿Ok? La tierra es dado en las manos de estos malditos. So ellos tienen que ser los gringos porque la mano o la tierra no es dado en las manos de los musulmanes, man, o de los árabes, como trata de explicar este vato, que ahí erra no conociendo y entendiendo las escrituras, pero también al mismo tiempo, ¿qué ganancia le va a ganar a él admitiendo de que nosotros somos edomitas, man? Ok, ya le va a tener que decir a su congregación, todos ustedes son edomitas también, man, y estamos jodidos, man. Okay. Yodevape, or Yahweh, or however you want to pronounce it, dwells in Zion, the eternal covenant between Israel and the Lord, all detailed in Revelation chapter 21. So, okay, we've gone through all this. What do we do now? What's up to us to do? Well, number one, just watch and wait. Ok, so ahora hace la pregunta, ahora entendiendo esto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y él pone, watcha y mirar y estar espiritualmente listos. Y no hay nada que puedes hacer. Porque si sos un edomita, ya valiste verga, man. Tu juicio ya está escrito y la escritura dice que el Señor no va a tener misericordia en la casa de Edom. Ok, ellos van a ser estopa, van a ser paja. Ok, la casa de Jacob, que son los israelitas, ok, van a ser un fuego. ¿Ok? Y después de 1000 años de captividad ya no va a quedar nada de la casa de Isaú. ¿Ok? So no hay nada que puedes hacer si eres un israelita. Un edomita, salakia, un deslizo de la lengua, pero no en el espíritu, man. Ready, because the turbulence is on our horizon. A lot of this is going to start unfolding before us. We won't understand it unless you know your Bible. Dice, muchas de este juicio se va a comenzar a desarrollar y está pasando delante de nosotros y tú necesitas entender esto, ¿ok? Y conocer tu Biblia, porque cuando esto comience a pasar, no vas a entenderlo. Y eso es lo que siempre les decimos a ustedes, ¿verdad? Cuando ustedes miren que el Señor comienza a traer el gacho juicio que sobre estas naciones y a la tierra, tú vas a mirar que todo lo que te ha dicho tu pastor, el gran... como dicen, el rapto, el gran rapto y todo eso, cuando mires que eso no va a pasar y tú mires que a los que tú pensaste que era el pueblo escogido de Dios está siendo destruido enfrente de tus ojos, ok, entonces van a reconocer, como dicen en Ezequiel 2 y 5, que hubo un verdadero profeta entre ustedes y te estábamos diciendo que los verdaderos israelitas son ustedes, latinos, nativos americanos y morenos, y los verdaderos edomitas son estos fucking gringos, estos malditos que controlan el mundo y están dirigiendo al mundo a recibir la marca de la bestia y una nueva orden mundial. ¿Ok? Y todos los que no son parte del remanente de la casa de Israel van a ser completamente destruidos aquí en este país llamado América, que es Babilonia la Grande. ¿Ok? Que es
las nuevas tierras y capital de Edom. ¿Ok? Tú tienes que entender eso. Y este vato no entiende eso, aunque él entiende y te puede explicar historia, cachos de historia correctamente en quién es Isaú. Él no te lo está diciendo al Chile directamente de que, hey, ¿sabes qué? Nosotros sí somos los edomitas y los israelitas son los morenos y los latinos y los nativos y los indígenas que nosotros conquistamos. Él no te va a decir eso. So what you want to do is watch and be spiritually ready. Dice lo que tú tienes que hacer, estar listo y espiritualmente listo. ¿Ok? Jesus in Luke 19 said, occupy until I come. What's your thoughts? Please be respectful with your comments. So ahí está, man, pero ustedes miraron, ¿ok? All right. Estos edomitas, estos pastores ahora están forzados a entrar en la historia y en los apócrifas y en todo lo que nosotros hemos estado sacando por años, man. ¿Ok? Pero como dije, si ustedes no quieren creer a su propia raza, su propia gente, ¿ok? Pues óyelo de la boca de un pinche diablo, man. All right. Y como dicen las escrituras, eso iba a pasar. All right. Vamos acá. Este es el libro de Salmos 64, 8 y 9. Dice, su propia lengua los arruinará y quienes los vean menearán la cabeza en señal de desprecio. Entonces todos temerán y proclamarán los poderosos actos de Yahweh Hashem Yahushai y se darán cuenta de todas las cosas asombrosas que él hace. Man, todos se van a dar cuenta quiénes son los verdaderos israelitas, quiénes son los edomitas, quién tuvo la razón. Los hombres que llaman locos profetizando en las esquinas, ¿ok? O tu pastor bien vestidito en su corbata y su traje y sus zapatos bien lustraditos. Vamos a ver quién tiene la verdad, quién verdaderamente sirve a Yahweh Hashem Yahushai y quién no, quién ha estado enseñando la verdad y quién ha estado enseñando mentiras. Muy pronto, en un futuro, en un pronto futuro, ustedes van a ver, el Señor les va a quitar la vela. ¿Okay? Porque ahorita los únicos que lo van a agarrar y oír y entender esto son los elegidos. ¿Ok? Vamos acá al libro de Job 15:6. Dice, tu propia boca te condena, no yo, tus propios labios testifican contra ti. A ver, estamos en este tiempo donde la verdad ya ha sido ocultada mucho tiempo, ya no puede ser ocultada. ¿Ok? El Señor ha abrido las fuentes de la verdad y están brotando por todo lado y no hay nada que estos diablos puedan hacer. Ya la religión ya falló, ya la política ya falló, el sistema educativo ya falló, el sistema bancario está fallando, ¿ok? Y se está introduciendo un nuevo reino. Y no va a ser esta nueva orden mundial que estos diablos han estado tramando y planeando por años. ¿Ok? Yahweh Hashem Yahushua los está exponiendo y los va a exponer por completo antes de completamente destruirlos y ponerlos en captividad. A ver, vamos aquí. Este es el libro de 2 Corintios. No es la que 2 Corintios, Proverbios 12:13. Dice, los perversos quedan atrapados por sus propias palabras, pero los justos escapan de semejante enredo. Las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. Y por eso es que nosotros obramos, ¿ok? Para correctamente dividir y explicar estas escrituras, man. ¿Ok? Nosotros no aprendimos esto de edomitas. Edomitas y estos eruditos, supuestamente llamados eruditos, están watchando nuestros videos para aprender y afilar su espada y agarrar más entendimiento. ¿Ok? Dice, un testigo honrado dice la verdad, pero un testigo falso dice mentiras. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren, como estamos mirando. Ok, ya estos edomitas ya no se pueden
esconder detrás de la Biblia y tratar de usarla para apoyar sus mentiras. No. Ok, nosotros entramos y tenemos el mismo libro, ok, que ellos usaron para engañarnos y llenarnos de religiones y doctrinas falsas, pero ahora los verdaderos profetas están viniendo con el mismo libro y explicando las cosas correctamente, como debe de ser, y como dice la escritura que los verdaderos israelitas iban a ser. Tú lees en el libro de Nehemías y Ezra y te dice que había un campo de hermanos que leían del libro de la ley, que es la Biblia, y causaban al pueblo a entender estas cosas. ¿Ok? En las iglesias ellos no te hacen entender. Ellos jamás te van a hacer entender quién es Jacob y quién es Isaú y los rollos importantes que juegan proféticamente en estos últimos días. Pero los verdaderos hombres de Yahweh Hashem Yahweh Shai claramente te van a explicar estas cosas, man, como dice en Habacuc 2. ¿Ok? Vamos a una más. Man. Y aquí la vamos a cerrar, man. Este es el libro de 1 Juan 2:4. Dice, si alguien afirma y dice, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Yahweh Hashem Yahweh Shai, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Yahweh Hashem Yahweh Shai demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Yahweh deben vivir como Yahweh Shai vivió. ¿Y como Yahweh Shai vivió? Como un hebreo israelita, siguiendo las leyes, comandamientos y los estatutos y enseñándole a los israelitas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que la salvación es exclusivamente para ellos, no todo el mundo. Que hay una razón porque el Señor le dio comandamiento a sus sacerdotes, a sus discípulos, a los apóstoles, que no vayan a los gentiles y a los samaritanos, sino a la casa, a la oveja, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay una razón por eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia, ¿ok? Entre los verdaderos gentiles, que son estas otras naciones, y los verdaderos israelitas, que son ustedes latinos, nativos americanos y morenos. Y hoy en estos últimos días el Señor lo está revelando por medio de sus profetas. Y si tú puedes oír y entender este mensaje, es porque tú eres un israelita. ¿Ok? No me importa cómo te miras o dónde naciste. Okay, si tú oyes la voz de Yahweh Hashem Yahweh Shai, este mensaje, esta verdad cuadra con tu espíritu, es porque eso está testificando que tú eres parte de los hijos de Dios, el verdadero Dios, Yahweh y su hijo Yahweh Shai. Y su pueblo son los israelitas, otra vez que son ustedes latinos, nativos americanos y morenos. No sean engañados por estas falsas religiones. ¿Ok? So, con eso, man, ojalá fueron edificados, entrando en un breve de historia e información. Y como dije, man, no lo quieren oír la verdad de los profetas que se parecen y hablan como tú, pues óyele aquí de un mero diablo. ¿Ok? Ellos saben la verdad. La escritura te dice que los diablos reconocen y tiemblan. ¿Ok? Este motherfucker tiene miedo porque él sabe que él es un edomita y su gente valen verga, man. Y van a tener que pagar por todo lo que han hecho. So, con eso, man, ojalá fueron edificados. Toda honra, gloria y alabanza. Yahweh, Bashem Yahweh Shai. Hasta la próxima. Shalom.